Vamos a volver al tema de las lluvias y la llegada tardía ha llegado con tanta fuerza y a la vez era tanta la necesidad previa de que llegara la lluvia que habrá que ver si sirve mínimamente como paliativo para lo que aún queda. Se habla del maíz, el maíz tardío que ha sido sembrado y bueno, las expectativas que quedan para este año con la capacidad de suelo que va a quedar de esa humedad, ¿no? Bueno, no podemos pensar en que se revierta un escenario, pero a lo mejor de alguna manera frenar el deterioro en la soja, el maíz y preparar un escenario para las próximas campañas. ¿Es posible? ¿Cómo se evalúa el impacto de las lluvias? A esta hora se lo vamos a consultar a Gonzalo Augusto, quien es economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marina, ¿cómo están? Bien, contanos cuál es la visión que tienen ustedes respecto de la llegada de las lluvias. Claro que es tardío, pero ¿llega a servir para algo? ¿Qué genera hacia el resto del año, los próximos trabajos que se van a desarrollar? Bueno, la verdad que estas lluvias siempre son bienvenidas, eso no lo podemos negar, pero el tema es que vienen tarde para lo que son los cultivos. Hablando ya con productores y haciendo los relevamientos, esto va a tener muy poco impacto porque ya los cultivos han prácticamente definido el rinde. Pueden frenar un poco el deterioro, como decías Marina, pero ya prácticamente las pérdidas en términos de rendimiento y de área están consolidadas. Venimos de una campaña bastante compleja, una de las más complicadas de los últimos años. Empezamos con heladas tardías, después con olas de calor, tuvimos 9 olas de calor en Córdoba, que eso es algo que no sucedía hace muchísimos años. Después las lluvias que llegaron en un momento, pero después tuvimos una helada el 16 de febrero que eso le terminó dando el golpe final a muchos lotes y eso es lo que hoy vemos, donde vamos a tener la producción de granos en Córdoba, que va a ser la más baja en 11 campañas, con casi 21 millones de toneladas, y que podríamos haber producido en un año normal casi 40 millones de toneladas, por lo tanto una noticia bastante negativa para los productores agrícolas y para la economía cordobesa en general. Bien, ¿y cómo prepara el escenario para las próximas campañas, para lo que se viene? En ese sentido, ¿sí? ¿Es un dato positivo? Totalmente, porque veníamos con 3 campañas consecutivas de Niña, que eso generalmente en Córdoba son precipitaciones por debajo de lo normal. Las campañas pasadas no habían sido tan malas, pero ya se veía notando el déficit hídrico, es decir, faltaba agua en los suelos, y esto lo que permite es recomponer esa agua y por lo pronto empezar a planificar lo que va a ser la campaña 2023-2024, que va a arrancar con el trigo en aproximadamente un mes y medio, 2 meses. Entonces, estas precipitaciones que estamos teniendo permitiría que se puedan sembrar esos lotes y pensando en que va a ser un año donde vamos a tener más precipitaciones más adelante, de que el productor siembre trigo para poder después sembrar los otros cultivos con un perfil de agua en los suelos bastante más favorables del que tuvimos la campaña pasada. Gonzalo, te abro un poquito más el contexto. Nos interesa saber tu opinión respecto del impacto de todo esto en la economía de este año. Estamos viendo las medidas que está tomando el Ministerio de Economía con la cuestión de los bonos en dólares, la necesidad desesperante que tiene el Estado a través del Banco Central de tener un respaldo. ¿Cómo ves que va a ser el impacto en definitiva en las cuentas de nuestro país? Bueno, para eso es importante saber o conocer, que la audiencia sepa que 7 de cada 10 dólares que exporta Argentina son de la cadena agroindustrial. Entonces, esta situación donde vamos a tener una menor producción de granos, la cosecha más baja de los últimos 25 años, eso hace que vamos a tener un menor ingreso de divisas. En primer lugar, vamos a tener menores exportaciones, que se está estimando en el orden nacional de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Y lo que es Córdoba en particular, estamos hablando de unos 7.700 millones de dólares menos que va a generar el campo producto de esta sequía, y para el departamento Río Cuarto en particular son aproximadamente 1.000 millones de dólares menos que ingresarían si hubiera sido una campaña normal. ¿Qué implica esto? Como decíamos, además de menos exportaciones, son menores ingresos para todas las industrias que están indirectamente relacionadas al agro. Había productores que capaz que pensaban cambiar la camioneta, cambiar una maquinaria, invertir en una cosechadora, y que este año no lo van a hacer y lo van a postergar producto de
de esta situación. Entonces genera un impacto bastante negativo en toda la economía e incluso, por ejemplo, menores viajes en camión. Es un efecto negativo en toda la economía que lo vamos a vivir hasta que se empiece a planificar la nueva campaña. Bueno, yo le quiero consultar, Gonzalo, sobre las proyecciones, un poco porque lo anticipó hace unos días nuestro meteorólogo, la posibilidad de un informe de Luzda que dé hacia la baja, lo que va a pasar en el escenario internacional. ¿Hay posibilidad de una suba de los precios internacionales? Bueno, ese es el tema, por otro lado, que viene bastante complicado. El año pasado nosotros tuvimos precios internacionales récord, ya esta campaña empezamos con precios a la baja y hay muchos indicadores a nivel internacional macroeconómicos que indican que los precios pueden seguir bajando, entre ellos lo que son aumentos de la tasa de interés de Estados Unidos, un desaceleramiento del crecimiento de la economía mundial. Y un dato que no es para nada menor es que si bien nosotros estamos teniendo una de las peores campañas en los últimos años, Brasil, que es uno de los grandes productores y que vuelca su producción cuando nosotros salimos con nuestra cosecha, ellos van a tener producción récord tanto de soja como de maíz, porque ellos la sequía le afecta únicamente en el sur del país, el resto de Brasil va a tener muy buenos rendimientos y una producción récord, y eso genera calma en los mercados porque lo que no va a poder abastecer Argentina lo va a abastecer Brasil. Entonces, también para que lo vayamos viendo es que los precios pueden seguir cayendo, hay muchos indicadores que eso lo están indicando. Ahora no vamos a estar en niveles muy bajos, pero sí por debajo de lo que tuvimos el año pasado, y este es también para que los productores vayan viendo esta situación, porque no vamos a tener un buen contexto, un escenario favorable para los precios. Entonces, sumado a eso, a las pérdidas en cantidad, es una campaña muy complicada. Los resultados económicos, cuando lo vemos en toda la zona de la provincia, dan la mayoría negativos. Para que ustedes se den una idea, en lo que es Marcos Juárez, un rendimiento promedio de maíz suele ser de 110 quintales por hectárea, y esta campaña estamos en un promedio de 50. Incluso hay productores que están cosechando 30 quintales de maíz por hectárea, con arrendamientos que son muy elevados y que obviamente van a salir a pérdida. Así que va a ser una campaña donde el productor va a tener que retraerse y esperar a ver qué pasa con la próxima campaña. Gonzalo, te queremos agradecer tu informe, pero además te queremos felicitar por el comportamiento de tu socio ahí atrás. Sí, algo, yo veía un movimiento, pero ¿qué estaba pasando por ahí atrás? ¿Por qué no lo presentás? Porque Perdón, mira, es genial. Ahí está. Se veía una cosa, asomaba una oreja, asomaba una mancha. Estoy trabajando desde casa y me acompaña Gamuza, así que... Gamuza se llama. Un mensaje para que adopten perros, que son la mejor compañía. Sí, es muy bonita. Y además se comporta bárbaro, porque le dijiste basta y se quedó ahí, se le veía la orejita nomás. Una genia, Gamuza. Con la lluvia le da ganas de dormir, así que está durmiendo todo el día. Bueno, gracias a Gamuza también entonces. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Que tengas un buen día. Chao, hasta pronto.